Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana González. Muchísimas gracias por haberse conectado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Em, estamos a la llena. Creo que va a haber algunos que no los deje ingresar. Y pues bueno, el tema de este webinar del día de hoy es la optimización hormonal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo afectan tus hormonas a la vida diaria? ¿Qué podemos hacer o qué tan importante es las hormonas en nuestra salud y calidad de vida? Pues aquí tenemos un experto que es el doctor Vicente Alarcón, quien nos va a empezar a dar un pequeño curso en el cual nos va a indicar la relación de nuestra salud, calidad de vida y sobre todo esta parte de la optimización hormonal y sobre todo las hormonas bioidénticas, que son las que nosotros tenemos de la marca Biote. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarlo y le cedo totalmente el micrófono y esta audiencia. Muchas gracias, Lili. Gracias y bienvenidos a todos. Los felicito sobre todo porque se están dando la oportunidad de conocer un poco acerca de lo que existe en la actualidad para que podamos nosotros ver cuáles son las opciones que tenemos para mejorar nuestro bienestar. Esa es la idea de esta plática y obviamente sí hablo yo sobre un poco y no es como un curso, es simplemente una plática informativa para decirles qué son, cómo ayudan, por qué ayudan y bueno, pues cuáles son las opciones que tenemos como pues preparadas para ustedes y que a todos los interesados pues les podemos ayudar. Antes que nada, nada más déjenme decirles que esto no es una consulta médica, no pretende diagnosticar de ninguna manera alguna enfermedad y es una plática meramente informativa y educativa. ¿Okay? Los consejos y las recomendaciones que pueda yo dar en esta plática no para nada y en ningún caso sustituye a una consulta médica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues como ya vieron aquí en la presentación, yo soy cirujano bariatra y tengo todas estas certificaciones y soy asociado de todas estas colegios y asociaciones bueno, pues es parte de lo que me da ese respaldo académico para poder estar aquí platicando con ustedes. Lo que hice y después de mis estudios y demás, pues llegaron estos tres dinosaurios que son mi motor en la actualidad. Y bueno, pues vamos a empezar. La siguiente, por favor. Como con algo tan pequeño, porque estos pellets tienen ahí ustedes una fotografía del tamaño que tienen en relación a una mano de un ser humano promedio. Y ese es el tamaño real de los pellets que introducimos y que, bueno, depende el número de pellets, la cantidad y la dosis que tenemos que introducir como una dosis personalizada, que es parte de lo que me gusta. La siguiente, por favor. Y eso, en realidad, me gusta poner este video, puesto que nosotros podemos, le ponemos play, gracias. Nosotros podemos ver cómo algo muy pequeño tiene un efecto, pues que puede llegar a ser muy, muy grande y eso depende en gran medida de nosotros si decidimos hacerlo. La siguiente. Perdón, esa está bien. Las tres cosas que básicamente me gustaría que se llevaran aquí es por qué son tan importantes las hormonas, cuál es la ciencia que hay detrás de todo esto de las hormonas que respalda los beneficios que yo les voy a platicar y las opciones que obviamente tenemos para ustedes. Ahora, si nos vamos a la primera pregunta y por qué son tan importantes las hormonas, creo en la actualidad, hemos aprendido a hacer que las personas vivan mucho más tiempo. Desafortunadamente hemos fallado drásticamente en enseñarles a las personas a cómo tener una calidad de vida durante esos años. Hemos agregado a nuestra vida años, pero no le hemos agregado vida a esos años. Eso es lo que creo que me gustaría que de ahí partamos y que con base en este precepto podamos nosotros entender cómo podemos nosotros, con esta optimización hormonal, llevar ese bienestar mucho más allá de los años a los que estamos acostumbrados y que no seamos nosotros que
estamos mucho más cerca de llegar ahí. Estos ancianos, perdón la palabra, pero decrépitos, en donde no se pueden mover, no se pueden valer por sí mismos y están tomando un sinfín de medicamentos que muchas veces son medicamentos para controlar los efectos secundarios de los otros 5 medicamentos que se tomaron en la mañana. Entonces creo que es parte de lo que por lo menos a mí me mueve para poder estar haciendo estas terapias y obviamente pasar esta información a la gente que está interesada. Entonces, la siguiente, por favor. Eh, como les decía, aquí podemos ver nosotros las expectativas de vida, ¿no? Y cómo seguimos aumentando la expectativa de vida, pero a la derecha podemos ver cómo están las enfermedades en esos últimos años, pues también aumentando. Y esa es la idea, que nosotros con esta optimización hormonal podamos disminuir la incidencia de estas enfermedades en esa etapa de la vida que sabemos que es donde más se presenta. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en México, según el INEGI, desde el 2019 la esperanza de vida es de alrededor, en promedio, de 75 años, tanto para hombres como para mujeres. Pero las enfermedades asociadas a la edad son las principales causas de muerte, es decir, el envejecimiento como tal. Sabemos que ya es una enfermedad, pero la idea es que si no nos enfermamos, vamos a disfrutar más de esa etapa de la vida. La siguiente, por favor. Entonces, en esta gráfica lo que me gusta es cómo vemos en la parte del lado derecho, en donde dice la extensión de la morbilidad, nosotros vemos como antes la función máxima, que es como se decía, pues llegaba y declinaba de una manera un poquito más rápida y estrepitosa, ¿no? En la década de los 70s, y pues la gente fallecía de una manera un poquito más rápida. Ahora lo único que estamos haciendo es extender esa expectativa de vida, pero con demasiadas enfermedades. Esas son las morbilidades. Entonces la idea es mejorar la calidad de vida en estos años. Y algo que me llama mucho la atención, yo le pregunto a los jóvenes con mucha frecuencia que cuál es la expectativa de vida que tienen ellos, ¿no? Y la gran mayoría de ellos dicen que alrededor de 75 años. Y esto yo creo que es precisamente porque no es fácil verte en un futuro como tú estás viendo a la gente que está en esa edad, en esa etapa de la vida. Yo creo que nadie desea esa calidad de vida para sí mismo. Entonces, me parece que va de la mano, ¿no? Es como, no, pues yo para qué quiero vivir más. Si los que llegan ahí llegan en esa calidad, yo prefiero ya no estar. La siguiente, por favor. Entonces, aquí creo que la pregunta que nos deberíamos nosotros de hacer y contestar, pues, en la regadera, si quieren, donde estamos generalmente solos y haciendo como un autoanálisis seguramente del día que tenemos, es, ¿realmente estamos viviendo nuestra vida al máximo? Es decir, todos los pasatiempos que quiero tener los estoy logrando, los estoy disfrutando, las relaciones que tengo están siendo fructíferas, son sanas, son relaciones que me dejan, las actividades que estoy yo realizando, en serio las estoy disfrutando. La siguiente, por favor. Pero también, ¿cómo nos estamos sintiendo? Porque muchas veces después de los 50 nos empezamos nosotros a acostumbrar a tener esa fatiga extrema, ¿no? O incluso esa falta de sueño. Ya en muchas ocasiones, y yo recuerdo de pequeño cómo me decían, bueno, pues es que ya no duerme, sí, ya está viejito, ¿no? El cómo se le olvidan las cosas a las personas o cómo definen esta como humo en la cabeza o esa niebla mental, ¿no? O mucha dificultad para realizar ciertas actividades o concentrarse en una sola actividad. Y no se diga en todos los síntomas de la mujer menopáusica, en donde, bueno, pues está por mucho por arriba, en donde es prácticamente el 100% de las mujeres en esa etapa perimenopáusica empiezan a sentir estos bochornos y sudoraciones nocturnas con un muy leve en ocasiones, considerable en algunas otras, pero nunca agradable para nadie y en especial para las mujeres, aumento de peso, ¿no? Además, ellas también tienen alguna asociación literalmente relacionada con esta parte hormonal,
con las cefaleas, las migrañas, dolores de cabeza que a veces son incapacitantes. La siguiente, por favor. Entonces, si en realidad te sientes así, con alguno de estos síntomas, ¿no? En donde estás realmente como no te sientes tú mismo, estás cambiando de humor, eres más irritable, te sientes más ansioso, mucho menos tolerante, empezamos a tener esos dolores, ¿no? Y últimamente me han llegado memes, yo creo que porque ya estoy en ese grupo de edad, pero de cómo si ya llegas a los 50, tu carta a Santa Claus, ¿no? Va a ser la pones en las farmacias, este tipo de dolores. Y el doctor me dijo que me pusiera hielo en donde me dolía y pues están haciendo, ¿no? Inmersiones en agua helada por el dolor, no por las ventajas que tiene en cuanto a la longevidad y demás, que ya los invitaremos a otro webinar acerca de todo esto del antienvejecimiento. En las mujeres es muy común los síntomas vesicales, ¿no? Aunados a síntomas emocionales como la depresión, ya habíamos hablado de la ansiedad, pero algo muy importante que por una cuestión, desde mi perspectiva y en mi opinión religiosa, tenemos un tabú para hablar sobre el sexo y es muy desafortunado, puesto que somos animales sexuales. Sin el sexo nadie de nosotros estaremos aquí y creo que es algo que tenemos que traer a la mesa para discutir. La siguiente, por favor. Entonces, en realidad, ¿por qué son importantes las hormonas? Yo normalmente a los pacientes se las describo como si fueran como el maestro de obras, ¿no? Es el director de orquesta en donde necesita, obviamente, a todos los integrantes de la orquesta para poder hacer una sinfonía y que suene como debe sonar, pero especialmente las hormonas regulan la actividad celular y la actividad en general a través de esta regulación celular de todos los órganos y sistemas. Por lo tanto, también influyen mucho en el crecimiento y en el metabolismo, este punto del metabolismo, el cómo influye el que el metabolismo esté funcionando adecuadamente en la regulación en el peso. Y por eso los pacientes que tienen exceso de peso se pueden ver beneficiados en la pérdida de peso, pero también en el desarrollo y en la función sexual. Entonces es importantísimo que tengamos ciertos niveles para que esa función sexual, tanto en el deseo como en el desempeño, esté adecuada. Sabemos que este desequilibrio o esta disminución en la producción de las hormonas va a generar muchos síntomas que ya platicaremos más adelante y algunas otras enfermedades que aumenta la incidencia simplemente por una deficiencia en esta producción. Obviamente, todo está impactado por la genética, por la edad, ¿no? El cómo poco a poco y a partir de los 40 años empezamos, 35, perdón, en las mujeres en promedio empezamos a disminuir la producción de hormonas entre el 1 y el 3% cada año. Eh, También influye muchísimo el estilo de vida. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas que hacemos ejercicio tenemos ese beneficio que en el músculo ayuda a la producción de testosterona. Sin embargo, no la podemos suplir y nunca vamos a poder llegar después de una cierta edad a suplir la producción de testosterona solamente con el ejercicio. Entonces, estas hormonas son vitales para la salud y el bienestar y lo iremos desmenuzando a lo largo de la plática. La siguiente, por favor. Entonces, hablando específicamente de las mujeres, esta etapa de la vida que es la menopausia, en donde empiezan a haber esta desregulación de las hormonas, tenemos que entender el impacto en la sociedad, puesto que más de 6,000 mujeres todos los días entran a esta etapa y que tienen sintomatología, pero no nada más cuando están entrando, sino cuando están llegando a esa etapa. Por eso se divide en tres, que es la pre, la peri y la posmenopausia. Entonces, antes de que están ahí, ya tenemos nosotros muchos síntomas que pueden estar directamente relacionados con las deficiencias de hormonas y estos niveles bajos que van disminuyendo con el paso de los años, a lo largo del tiempo van a aumentar el riesgo de todas estas enfermedades, principalmente en el sistema cardiovascular, en el sistema óseo, en el sistema genitourinario y obviamente en los órganos sexuales, pero también, como hablamos del metabolismo, pues en el aumento de peso. La siguiente. Y si nos vamos a nosotros, a los hombres, bueno, pues tenemos la
contraparte, ¿no? Que se llama andropausia, y sabemos que estamos expuestos por esta disminución que ya hablamos hasta del 3% cada año de la producción de testosterona. Pero este nivel tan bajo aumenta los riesgos de contraer o de, más bien, desarrollar enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que son deleterias para el bienestar conforme se van agregando y se van sobreponiendo unas a otras. Eh, También tiene mucha relación, como ya habíamos hablado, en enfermedades cardiovasculares y en los hombres, obviamente, en el cáncer de próstata. Aquí, como siempre me preguntan los hombres cuando están en la consulta y que están interesados en el reemplazo hormonal, que si la testosterona no les aumenta el riesgo de cáncer. El ejemplo más sencillo es, ¿cuándo es cuando a los hombres nos da cáncer de próstata? ¿A los 30 años o a los 80? Evidentemente es en la última etapa de la vida, es alrededor de los 80 cuando hay una mayor incidencia de cáncer, y es cuando la testosterona está mucho más baja. Entonces no hay ninguna relación, al revés. La disminución de la testosterona es la que nos aumenta el riesgo de obtener este cáncer. La siguiente, por favor. Este estudio está muy interesante y nada más lo pongo porque se analizó a los pacientes que tenían ya la hipertrofia prostática, los clasificaron de acuerdo a el tamaño de la próstata, pero también a la malignidad y a la displasia, ¿ok? Y al tamaño del tumor. Esos fueron como que los puntos que se tomaron en este estudio, y tenía directa relación, no tanto la presencia del tumor, sino de la malignidad y el tamaño del tumor, la disminución de la testosterona, los niveles de testosterona. A menor testosterona, mayor malignidad y mayor el tamaño del tumor. Entonces tiene un factor protector el tener las hormonas en su nivel óptimo. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí ya les habíamos platicado la disminución de la producción. Hay algunos estudios que dice que desde los 20 se inician a perder un poco la producción, las hormonas, las mujeres, perdón, principalmente de la testosterona. Y lo más impresionante es cómo ni siquiera en el gremio médico estamos habituados a ver a la testosterona como una hormona fundamental en la mujer, a sabiendas de que es la hormona más abundante durante toda la vida de una mujer, en todas las etapas de su vida. Son niveles mucho más bajos, pero les puedo compartir que cuando llegan las mujeres y me dicen, sí, ya me hizo mi ginecólogo un análisis de hormonas y todo está bien, lo reviso, y en más del 95% de los casos les puedo decir que no existe el análisis de la testosterona en las mujeres. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta para saber el cómo primero, el cómo detectar en dónde estamos nosotros parados, y después el qué es lo que tenemos que hacer. La siguiente, por favor. Entonces, si nosotros sabemos todo esto, sabemos que las hormonas, además, especialmente la testosterona, aunque el estradiol se relaciona un poco también aquí en las mujeres, nos ayudan a hacernos sentir bien. O sea, es una parte del humor de por qué estamos menos tolerantes, más irritables, más agresivos en esa etapa de la vida, es directamente relacionado con la hormona. Entonces, no parece irónico que la edad en donde la tasa de divorcios más alta ocurre prácticamente al mismo tiempo cuando nuestras hormonas están disminuyendo. Entonces, creo que es algo que también, aunque es una eh, casualidad, lo podemos ver si detectamos esos niveles y vemos cómo esos síntomas mejoran al optimizarlos, podemos relacionarlo y hacerle una causalidad. La siguiente, por favor. Eh, Otra hormona que es muy importante y que también nosotros detectamos o por lo menos analizamos, puesto que hay un índice que ya mencionaremos más adelante de hipotiroidismo subclínico, muy importante, son las hormonas tiroideas.
y tienen la tiroides es la que regula prácticamente todo nuestro metabolismo y por eso es que los síntomas son tan diversos, ¿no? Nos puede producir desde fatiga, ¿no? Pasando por la sensibilidad al frío, hasta una disminución en ese metabolismo, aumento de peso, adelgazamiento del cabello y una frecuencia cardíaca muy baja, lo cual nos hace sentirnos más cansados, ser más difícil hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la mayor queja de todos? Los pacientes, hombres y mujeres, la siguiente, el aumento de peso. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio normales? ¿No? Eso es algo que cada vez que está el paciente en la consulta y me dices que yo vi y todo estaba normal, ¿no? Eh, todo estar normal es que está sobre los rangos de referencia, ¿ok? ¿De dónde obtienen estos laboratorios los rangos de referencia? Simplemente de una población de ancianos enfermos y cansados en el hospital, ¿no? Entonces, por eso estos umbrales clínicos y los rangos de referencia de los laboratorios son simplemente una ayuda clínica para nosotros, los médicos, para poder tomar ciertas decisiones y normar conductas terapéuticas para que nosotros seamos los que junto con el paciente decidamos cuál es la dosis y cuál es el nivel óptimo de cada persona para quitarle síntomas, no nada más para mejorar ese rango de referencia del laboratorio. La siguiente, por favor. Bueno, esto es nada más para que veamos los límites en dónde está la hormona y los niveles que están en nanogramos por decilitro del lado izquierdo y cómo cuando se van disminuyendo, pues empezamos a tener muchos de los síntomas que son tan frecuentes y las enfermedades que son aún más frecuentes, desafortunadamente, en esas etapas de la vida. La siguiente, por favor. Entonces, a medida que envejecemos, sabemos que nuestras hormonas disminuyen. Entonces, ¿ustedes qué creen que sucede? ¿Aumenta o disminuye el riesgo de padecer algunas enfermedades? Pues obviamente va a aumentar nuestro riesgo. ¿Qué podría pasar si nosotros mantenemos esa disminución de las hormonas o de esos niveles por más tiempo? Bueno, pues obviamente, como tiene un efecto protector en el cerebro, cuando lo dejamos de tener, pues aumenta nuestra relación y nuestra incidencia de enfermedades crónico-degenerativas como algunas demencias, la incidencia del Alzheimer específicamente, desafortunadamente para la mujer es mucho mayor para ellas. Nosotros sabemos que podemos disminuir hasta el 50% de ese riesgo, incluso con antecedentes genéticos, cuando damos un tratamiento con estrógenos en las mujeres y cuando damos un tratamiento de testosterona, podemos nosotros disminuirlo hasta 3 veces la presencia de estas enfermedades en los hombres. La siguiente, por favor. En cuanto al sistema óseo, nosotros sabemos cómo la disminución de las hormonas junto con deficiencias nutricionales, específicamente vitamina D, 25-hidroxi y la K2, que son las responsables de ese metabolismo del calcio y que agarran el calcio de las arterias, con esto disminuyen la rigidez de la pared vascular, por lo tanto disminuyen la posibilidad de padecer hipertensión arterial y ese calcio van y en conjunto lo meten al hueso, hacen la sustitución de la resorción ósea, que es un proceso natural en el cuerpo, pero que cuando no le estamos metiendo y regenerando ese calcio al hueso, empieza la osteopenia y luego la osteoporosis. Cuando existe una terapia reemplazo hormonal de más de un año, nosotros podemos ver, y está demostrado clínicamente, más del 8% de aumento en la densidad ósea en las mujeres que reciben este tipo de terapia. A diferencia de los porcentajes que están reportados en el uso de parches o del estrógeno bioral, que evidentemente son significativamente menores. Ya hablaremos el por qué, ¿no? Las vías de absorción y demás son distintas. La siguiente, por favor. Entonces, otra de las cosas que ya hemos mencionado, como vamos avanzando en la edad, empezamos con estos dolores articulares y eso no habla más que de la inflamación de las articulaciones, de esta famosa osteoartritis. Entonces, si sabemos nosotros que estas hormonas, tanto el estrógeno como la testosterona,
ayudan a la activación, a la estimulación de las células precartilaginosas que están precisamente recubriendo esas articulaciones y en donde nosotros vamos a necesitar de el desarrollo de este tejido articular no artrítico, es decir, que mantengamos una adecuada lubricación, que los huesos nos estén tocando unos con otros, porque eso es lo que produce el desarrollo de este tejido artrítico. Entonces, si nosotros optimizamos las hormonas, hemos demostrado que podemos incluso disminuir las tasas de revisión en los pacientes que necesitan un reemplazo articular. Es tan importante como eso, que cuando un paciente va a entrar ya por un desgaste articular a un reemplazo, debemos nosotros de optimizarle para disminuir la posibilidad de que requiera una nueva cirugía. La siguiente, por favor. Y hablando en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, aquí es algo que me llamó muchísimo la atención cuando empecé a introducirme en toda esta terapia hormonal, porque las mujeres normalmente no las consideramos como con un riesgo cardiovascular elevado, ¿no? El infarto es el típico hombre mayor de 50 años, fumador, obeso, sedentario. Pero resulta que las mujeres en la actualidad, en la etapa premenopáusica, 1 de cada 7 tiene una enfermedad cardiovascular. Incluso muere por esta enfermedad cardiovascular. Pero no nada más eso. La siguiente, cuando tenemos deficiencia de testosterona y de estrógeno, 1 de cada 3 mujeres fallece por un evento isquémico en el corazón. Entonces es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta. No nada más los hombres necesitamos testosterona y no nada más los hombres nos estamos muriendo por infartos o enfermedades cardiovasculares. La siguiente, por favor. Aquí es un mapa de cómo tiene Estados Unidos perfectamente identificado en dónde se están muriendo las personas, ¿no? Y esta parte de la enfermedad isquémica del corazón, pues nos habla de que cada 40 segundos una persona se está muriendo en Estados Unidos por el, eh, el hecho de una enfermedad cardiovascular no detectada a tiempo. Esta parte de la presentación es un poquito para los que están en el sector salud y que son tomadores de decisiones, los empresarios, y cómo podemos nosotros ahorrar dinero en el mediano y largo plazo si pusiéramos realmente atención en lo que la estadística nos dice, ¿no? Y cómo la ciencia respalda lo que podemos nosotros hacer. La siguiente, por favor. En el 2015, nosotros vemos cómo en México también está muy, digamos, asentada la enfermedad cardiovascular y sigue siendo uno de los principales factores de muerte en nuestro país. Las enfermedades hipertensivas, como ven, también que son crónico-degenerativas, están con un porcentaje importante, pero sobre todo y lo más importante es que siguen aumentando. Algunas otras enfermedades del corazón y lo que en el INEGI reporta es que en el 2021 hubo más de 220,000 muertes por enfermedades cardiovasculares, de las cuales 170,000 fueron infartos agudos del miocardio, que todos ellos son prevenibles. Ahora, ¿cómo? Pues hay que quitar algunos otros factores de riesgo, no nada más es la edad y la deficiencia hormonal, el tabaquismo, la hipertensión y las otras enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con enfermedades cardiovasculares como la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y demás. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros sabemos y se ha demostrado, no nada más ahorita, sino que, como vamos a ver en la descripción de las hormonas, llevamos más de 80 años con las terapias de reemplazo hormonal, protege al corazón. ¿Y cómo? Pues ayudando al metabolismo de las grasas. Y sabemos que las grasas son uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Disminuye el colesterol total y las grasas malas o ese colesterol malo, que son las de baja densidad, aumenta las de alta densidad, las lipoproteínas de alta densidad, y con esto disminuye la placa y la inflamación en las arterias. Por lo tanto, aumenta el flujo sanguíneo y disminuye el riesgo de estos infartos. La siguiente, por favor.
Esto es algo muy importante todas las mujeres tienen desafortunadamente un poquito transgiversada la información, ya que tienen miedo de que la terapia de reemplazo hormonal les produzca cáncer de mama, ¿no? Y es precisamente lo contrario. Y les vamos a pasar un par de estudios como este, en donde en millones de mujeres, ¿no?, se estudió cuál era la relación que existía entre una terapia de reemplazo hormonal o unos niveles de hormonas óptimos en relación a la presencia del cáncer de mama. Y bueno, pues sea evidente cómo hubo una disminución de más del 35% en la presencia de cáncer de mama en el grupo en donde estaban las pacientes que sí recibían terapia de reemplazo hormonal. La siguiente, por favor. En este estudio interesante, con un seguimiento a 10 años, con un estudio de cohorte, se estudiaron a más de 1,200 mujeres en donde se les implantaba los pellets y su riesgo de cáncer de mama disminuyó más del 40%. Entonces, esto simplemente añade a más evidencia científica, como el estudio que les presenté en la diapositiva anterior, de cómo nosotros podemos proteger a las mujeres si les damos niveles hormonales adecuados. La siguiente, por favor. Este es el que más me gusta, en el que más me detengo, porque habla precisamente de las mujeres y es donde pues queda de manifiesto el beneficio. Mujeres que ya tuvieron diagnóstico de cáncer de mama, ¿ok? Se les trató durante el diagnóstico de cáncer de mama. El tratamiento evidentemente no es recomendable, la terapia de reemplazo. Sin embargo, ya que la paciente entró en remisión, aquí se hicieron dos grupos: los usuarios de reemplazo hormonal y los no usuarios de reemplazo hormonal. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo único que hicieron es analizarlas en el tiempo y fueron una cantidad nada despreciable de mujeres, más de 2,700 mujeres que iban de los 35 a los 74 años. ¿Qué pasaba? Bueno, la recurrencia que había, si ustedes se fijan, en las no usuarias de reemplazo hormonal fue el doble. 30 de cada 1,000 pacientes seguidas tuvieron recurrencia, a diferencia de 17 de cada 1,000 pacientes, de las que sí usaban reemplazo hormonal después de haber sido diagnosticadas con cáncer de mama. La tasa de mortalidad, específicamente de mortalidad por el cáncer de mama, era de 5, únicamente 5 de cada 1,000 pacientes que estaban usando reemplazo hormonal, contra 300 veces más, 15 de cada 1,000 pacientes presentaron muerte después del diagnóstico de cáncer si no utilizaban el reemplazo hormonal. Y la mortalidad total, no nada más la mortalidad por cáncer, ahí también se veían beneficiadas las que usaron terapia de reemplazo hormonal, ya que solo 16 de cada 1,000 contra el doble, 30 de cada 1,000 pacientes que no tenían terapia de reemplazo fallecieron de cualquier otra causa. Entonces aquí la pregunta sería, ¿en qué grupo quieres estar? ¿En el de usuarios o el de no usuarios? La siguiente. Si nosotros logramos ese equilibrio en las hormonas, ¿qué es lo que vamos a lograr? No nada más la parte del lado derecho, en donde vamos a tener un factor protector en el largo plazo, y eso es algo en lo que, pues, debido a la ciencia, tenemos que confiar, ¿no? En todo lo que hemos hablado de la protección ósea, del corazón, la protección del cerebro, la próstata, etcétera. Pero ¿cómo es que nos vamos a sentir esos beneficios tangibles que vamos a tener muy pronto después de la inserción de los peles? Es específicamente en el aumento de la energía y de la vitalidad, en cómo nosotros, gracias a eso y a la disminución de esta sensación de depresión o de ansiedad o de irritabilidad, vamos a mejorar nuestra sensación de un bienestar general. Obviamente con el aumento de la libido y demás, vamos a mejorar no nada más la forma en la que nosotros disfrutamos de nuestra sexualidad, sino nuestra pareja, pues obviamente va también a estar muy contenta y obviamente nos va a retribuir de manera positiva en nuestras relaciones interpersonales. Las opciones, por favor.
Yo creo que aquí en cuanto a todo lo que implica la terapia de reemplazo y los beneficios y demás, es donde lo vamos a dejar, pero me gustaría que ustedes analizaran cuáles son las opciones, ¿no? Cuál es la terapia más importante, pero sobre todo la elección de quién va a estar acompañándolos, porque me gustaría preguntarles cómo han sido esas conversaciones pasadas con sus médicos anteriores, ya sea ginecólogos o endocrinólogos, o no sé, los que estamos realmente obligados a tomarnos el tiempo para recibir una certificación, un entrenamiento en todo esto y que no todas las terapias se crean de la misma manera. ¿Ok? Entonces, es algo importante que quiero dejar en la mesa simplemente para que lo analice cada uno de ustedes y vean y tomen decisiones informadas. La siguiente, por favor. Aquí sí me voy a detener a hablar de la hormona que nosotros utilizamos. ¿Cuál es la hormona que se usa en nuestras terapias? Es la hormona bioidéntica. Y esto quiere decir que estructuralmente la molécula es exactamente igual a la que produce el cuerpo humano, ya sea en ovarios, testículos o suprarrenales en ambos sexos, pero es idéntica. El cuerpo no sabe de dónde viene, simplemente la toma de donde está disponible. Y está disponible a través del flujo sanguíneo, que es la misma forma en la que tenemos nosotros la disponibilidad cuando estamos nosotros produciendo la hormona. A diferencia de la hormona sintética, que es una estructura muy similar, pero simplemente diferente en algún punto, como este grupo hidroxilo que ven del lado superior derecho de esa estructura de la hormona, que los desarrolladores, las farmacéuticas, le tienen que poner para poder patentar su marca y poder así comercializar. ¿Por qué no podemos patentar una hormona bioidéntica? Porque es tanto como decir que vamos a patentar el brócoli y ya nadie puede hacer brócoli o cultivar brócoli, ¿no? Es exactamente lo mismo y por eso es que la modifican para poder comercializarla. La siguiente, por favor. Este estudio, desafortunadamente, fue muy famoso. La Iniciativa para la Salud de la Mujer, WHI por sus siglas en inglés, que fue incluso detenido el estudio por la cantidad de pacientes que empezaron a desarrollar enfermedad cardiovascular, cáncer de mama y demás. Sin embargo, se le dio una publicidad sin realmente darle explicación. ¿Por qué? Porque aquí si lo analizamos nosotros a detalle, se estaba utilizando un tipo de hormona que es un estrógeno del caballo que se llama progestina. Y esta es la que elevó los riesgos de enfermedad cardiovascular precisamente por elevar la el potencial desarrollo de los coágulos sanguíneos, así como de algunas otras enfermedades como el cáncer y la demencia, y fue por eso que se suspendió. Sin embargo, se dio ese anuncio a nivel internacional, en revistas, en televisión y demás, sin dar, obviamente, la explicación debida y el por qué y quiénes eran los causantes de estos problemas, ¿no? Esta parte del estrógeno del caballo es algo que se ha usado durante mucho tiempo y las farmacéuticas lo venden como algo natural porque viene del caballo, ¿no? Pero pues evidentemente no es algo natural porque ellos hacen que el caballo lo produzca, lo tiran en la orina y ahí es de donde lo agarran. Ahora, el tipo correcto de las hormonas y los métodos de aplicación se siguieron durante muchos años, más de 2 décadas. Incluso después, la misma autora de ese estudio original, el de del WHI, salió en la revista a dar una explicación de lo mal que se había analizado el estudio y el por qué. No estuvo mal el haberlo parado, sino el por qué se explicó que se había parado. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de cuáles son las vías de administración de las hormonas y cuáles son los efectos que tienen. Y básicamente tenemos estas 4. La oral, la transdérmica, la intramuscular a través de inyecciones o la, eh, la inserción de los pellets en la grasa. En la actualidad ya no nada más del glúteo, puede ser en el abdomen o ya sea en la cara anterior o en la cara posterior. Pero
¿Cuáles son las diferencias que existen? Bueno, la oral yo creo que es en realidad la peor porque tiene que atravesar, además de la barrera digestiva, tiene un efecto de montaña rusa, por eso lo tenemos que estar tomando todos los días. Su vida media es muy corta, entonces no la tomamos en la mañana, se eleva el nivel, pero luego a través de la tarde y luego en la noche pues va disminuyendo y amanecemos igual que como estábamos al día antes de la primera toma. Y eso obviamente pues no es lo ideal, además de que puede generar algunos malestares digestivos. La otra vía es la vía tópica, la transdérmica. Hay muchos problemas de transferencia, es decir, primero se tiene que colocar todos los días, luego, ¿qué tanto te estás colocando? ¿Qué tanto te lo frotaste? ¿En dónde te lo pusiste? ¿Tenías algún tema en la piel en donde te lo estabas poniendo? ¿Lo dejaste secar lo suficiente o te pusiste la ropa antes de tiempo y se quedó parte de esa dosis en la ropa o en la ropa de cama o en tu pareja o en tu mascota o te lavaste las manos? Es decir, hay demasiados factores que influyen en la dosis que vas a recibir, además de que hay temas de absorción por una cuestión dermatológica local en donde se está poniendo esta pomada. Las inyecciones, pues estas normalmente son inyecciones semanales, hay algunas que han salido quincenales, no son bioidénticas, estas casi siempre son los que utilizan los fisicoculturistas, que ahí sí hay que tener mucho cuidado porque estos andrógenos sí tienen muchos riesgos de aumento de cáncer específicamente y de problemas de coagulación, así como alteraciones en el humor, se vuelven muy agresivos. Y pueden desarrollar alergias no tanto por la testosterona, sino por los viales, los conductos que se utilizan, los aceites que se usan como vial para la administración intramuscular. La diferencia de los pellets, número uno, que para mí es la más importante, es que son bioidénticas, pero además, al estar ahí localizados, como les decía, se absorben a través del flujo sanguíneo, entonces tienen una absorción mucho más constante y consistente, por lo cual tenemos niveles mucho más estables durante un periodo de tiempo muy prolongado. Eh, el cuerpo va a tomar lo que necesita. Aquí es el típico ejemplo es de mis pacientes triatletas, ¿no? Son pacientes que hacen mucho ejercicio, que le piden mucho sus músculos al cuerpo, la producción y el uso de esa testosterona y por lo tanto se los acaban mucho más, eh, mucho más rápido, ¿ok? Tienen que estar colocándose alrededor de 2 a 4 veces al año, depende del sexo de la persona y, como les decía, de su actividad física. Aquí me gustaría ver si tienen alguna pregunta, Lili, si me ayudas, porque es importante, a veces podemos interrumpir. Eh, Claro que sí, estamos teniendo muchísimos comentarios que les está encantando, que información súper buena para todo esto, que bueno, ahora sí que están un poco impactados, sobre todo con la parte del cáncer. Sí, tenemos algunas preguntas. Por cuestión de tiempo, me voy a ir, si les parece bien, con 3 preguntitas, pero no se me impacienten, ahorita les digo qué más podemos hacer. Aquí sería, ¿la terapia de reemplazo hormonal puede afectar el riesgo de enfermedades autoinmunitarias? perdón, se cortó. ¿Puede afectar el riesgo de enfermedades, Enfermedades autoinmunitarias. enfermedades autoinmunes? Sí, de hecho lo afecta de manera positiva porque disminuye. Es un inmunoregulador. Entonces, funciona también como un inmunosupresor, es decir, todas estas enfermedades autoinmunes es cuando el cuerpo se vuelca contra sí mismo en algún lugar y entonces empieza a atacar a sus mismas células. Entonces, las hormonas funcionan como inmunoreguladoras y a veces inmunosupresoras en algunos casos, depende de lo que estemos hablando. Entonces, sí, disminuyen el riesgo. Perfecto. Otra pregunta que aquí tengo es en algo que tú hablaste mucho del cáncer de mama. ¿La terapia de optimización hormonal puede afectar el riesgo de cáncer de mama en mujeres con antecedentes familiares?
Ese estudio es el que les comentaba y el que desglosé, no nada más en antecedentes de familiares con cáncer de mama, sino en las mismas pacientes que ya han tenido cáncer de mama. Entonces, definitivamente ayuda a prevenir el desarrollo de un cáncer primario o ayuda, en el caso de que ya lo hayan padecido, a disminuir la reincidencia o la recidiva de este cáncer. Correcto. Eh, la, mm, y bueno, esta parte en que nos estabas comentando de que un gran problema es la pérdida de peso, ¿cómo ayudan las hormonas en la disminución de nuestro peso, en la pérdida del peso? Bueno, eso creo que también lo comentamos, es precisamente ayudando a regular el metabolismo, ¿no? Nos ayuda, luego esa es la principal, hay muchas otras. Es regulando el metabolismo, ¿no? Que se va a hacer, digamos, un mejor aprovechamiento de la energía, pero también nos va a dar más energía a nosotros, más sensación de querer hacer cosas y más cosas y por lo tanto vamos a poder hacer ejercicio, vamos a desarrollar más músculo, por lo tanto aumentamos el metabolismo basal, gastamos más energía y entonces se vuelve como un círculo virtuoso. Perfecto. ¿La aplicación de los pellets duele? La verdad, no. La aplicación se hace con anestesia local en la grasa de, como les decía, del glúteo principalmente, aunque ya estamos empezando a ponerlas en ocasiones en el abdomen. Se hace con anestesia local, entonces se siente un piquete y luego ardor, que es la anestesia, y después nada más se siente cómo empujamos y metemos las cosas. Depende de la dosis y sobre todo en los hombres, la verdad es que nosotros necesitamos dosis elevadas y nos ponen varios pellets y a veces se hace una especie como de inflamación, una pelotita que se inflama y duele cuando lo tocas. Yo te puedo decir que lo que yo siento cuando me los acabo de colocar es una especie de molestia y que me acuerdo sobre todo cuando me meto al coche. Cuando te dejas caer ahí en el asiento del coche, ay, sí es cierto, traigo los pellets, ¿no? Y eso me dura unos 7 días. En ninguna ocasión de las que me lo he puesto he tenido ni siquiera que tomar un Tylenol o algún analgésico de estos que usamos para dolores leves. Perdón, en relación a la diabetes, ¿me ayudan? Sí, claro, porque ayuda a regular el metabolismo. No es sustitución de un tratamiento, ¿ok? Pero sí ayudan a controlar el metabolismo, tanto las grasas como del azúcar. Mejoran la sensibilidad de las células a la insulina. Entonces, por eso es que ayuda y en ocasiones podemos disminuir la toma de algunos medicamentos, pero no es la panacea, no es una varita mágica y lo único es que tenemos que hacer, como lo hago en mis pacientes de cirugía bariátrica, que tenemos que actuar de muchas maneras para mejorar en todos los aspectos de una enfermedad lo que nos está afectando o cómo podemos atacar a la enfermedad. Entonces es hacer ejercicio que disminuye también la resistencia a la insulina, nada más el movernos. Y si lo haces después de comer, mucho mayor. Eh, Necesitas alteraciones en los hábitos alimenticios, necesitas obviamente un control de peso. O sea, hay muchas cosas alrededor de, sobre todo esas enfermedades crónico-degenerativas. Y la última pregunta sería, si yo actualmente estoy tomando un tratamiento hormonal y me quiero poner los pellets, ¿lo suspendo? ¿Continúo? ¿Qué hago? Muy buena pregunta y depende de qué es lo que estés utilizando, pero normalmente lo suspendemos unos días después de la colocación, ¿no? Hay que ver los niveles en los que te encuentras en ese momento, cuál es la dosis que estás tomando. Entonces, no es una contraindicación. Normalmente, si lo suspendemos, tomamos los laboratorios y colocamos la dosis ideal para esa persona. Perfecto, pues no sé, yo creo que continuamos con la presentación. Ahorita Sí, respondemos alguna que otra pregunta por ahí. Muchísimas gracias por su participación, en verdad, muchas gracias. Y doctor, puros comentarios positivos a tu ponencia. muchas gracias. Bueno, pues seguimos nada más para no aburrirlos, ya vamos a terminar. Y aquí es nada más una tabla comparativa de el análisis que se hizo específicamente en la compañía con la que trabajamos. Y vemos cómo los síntomas son aliviados en un porcentaje
elevadísimo. La primera columna es obviamente el nombre del síntoma, la que está en morado, el número 2, es el porcentaje de pacientes que tienen ese síntoma. Y como pueden ver, los primeros 3 son impresionantes, ¿no? O sea, están de una manera muy frecuente asociados entre ellos, pero además están presentes como parte de los síntomas de la menopausia, que son los bochornos, los sudores, esos dolores de cabeza que hablamos y problemas para conciliar el sueño. Vean, por favor, el número 3, el porcentaje de alivio completo, es decir, se les quitó por completo estos síntomas en unos porcentajes que para nosotros es muy, muy elevado, ¿no? El que sea más del 60%, el alivio del 100% del síntoma, pues es muy, muy importante. Y vean en la número 4, las personas que no tuvieron ningún tipo de alivio de ese síntoma, que en realidad son extremadamente bajos. Y así, bueno, lo podemos ver en los demás, ¿no? En los dolores óseos, que es también bastante frecuente, el 60%, el alivio completo fue del 54%. ¿Ok? Entonces es increíble el ver cómo los pacientes, ellos solitos llegan a la consulta de seguimiento y bueno, pues dicen que se sienten de maravilla, con mucho más energía, se les quitan los dolores. Pacientes que habían estado con diagnósticos de fibromialgias y multitratadas y terapias físicas y un sinfín de cosas que se les hacen antes, con la optimización hormonal, ellas no pueden creer lo bien que se siente. La siguiente, por favor. Y aquí hablando nada más de los diferentes niveles que tenemos nosotros de acuerdo a cómo estamos nosotros supliendo estas hormonas. Bueno, pues vean, la oral es una montaña rusa con estos picos y valles muy, muy pronunciados. El parche, que es un poquito más estable, pero vean la línea verde de los implantes, cómo está mucho, mucho más estable que en sus contrapartes. La siguiente, por favor. Esto habla un poquito acerca de la compañía de Biotech, que en realidad a mí me convenció cuando hice la certificación y estuve buscando con quién iba a trabajar para hacer esta suplementación. Bueno, pues Biotech tiene la generación de estos pellets, que esa es la parte que está aprobada por la FDA, como si fuese una farmacia y tiene todas esas certificaciones y demás. Tenemos nosotros que hacer una serología, es decir, unos análisis, hacer el sitio y en una dosis personalizada que podemos utilizar testosterona y o estrógenos, depende del caso. En los casos de que la mujer tenga todavía la matriz, debemos siempre de utilizar progesterona. Tenemos también la posibilidad de hacer el tratamiento con tiroides disecada porcina, que nos da muchas ventajas, especialmente el dar T3 y T4, que es la hormona activa, y la precursora de la hormona activa, que es la T4. Pero lo que más me gusta es que tenemos una dosis individualizada y personalizada para los pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál creo que son los puntos clave? ¿Cómo se dan los siguientes pasos? Y bueno, pues si hay alguna pregunta extra, con mucho gusto la vemos. Entonces, como les decía, ¿por qué las hormonas importan? Pues básicamente porque afectan a todos nuestros órganos y sistemas y pueden, y de verdad lo hacen, mejoran la calidad de vida, sobre todo en esta etapa de la vida. Hay beneficios comprobados científicamente en cerebro, hueso, corazón, senos, en general en muchos de los órganos y sistemas, y tenemos que entender que las hormonas no son un enfoque de talla única como nos lo quieren hacer ver las grandes farmacéuticas y tómate esta tableta cada 12 horas durante X tiempo. Tenemos que personalizar, individualizar la dosis y además entender que no todas las hormonas son iguales. La siguiente, por favor. Entonces, solo me resta preguntarles en qué etapa te encuentras en realidad. Pon la siguiente, por favor. Nosotros le das clic al video. Aquí vemos cómo nuestra vida va transcurriendo y se nos va cayendo ese castillo de naipes que construimos desde el punto de vista físico y que podemos nosotros en algún momento detener porque no tenemos que padecer esta etapa de la vida, la tenemos que disfrutar.
La siguiente, por favor. Aquí les voy a dejar un video testimonial de Antonio, un paciente que estaba harto de sentirse así. Él hacía mucho ejercicio y demás, pero estaba subiendo de peso, tenía alteración en algunos parámetros del laboratorio que también les voy a demostrar. Si le das play, por favor, y le suben al volumen. Yo no escucho, ¿ustedes escuchan? Hay que quitar el mute porque sí, efectivamente, no sé, aquí me escriben que no se escucha. ¿Ya nos ayudan ahí con el video, por favor? Yo no veo, yo no veo nada. Bueno, lo vamos a dejar grabado, lo incluimos al final, por favor. Si me pasan la siguiente. Aquí vemos cómo estaban los laboratorios de Antonio. Si se fijan arriba del lado derecho en amarillo, la que está del lado izquierdo en amarillo, podemos ver nosotros la fecha. Fue el 6 de junio, el 22. Vean en dónde estaban los triglicéridos, ¿no? Casi en 600. Podemos ver del lado derecho el colesterol total, misma fecha, el 6 de junio, el colesterol total por arriba de 200 con muy bajo HDL y elevado el LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad. La siguiente, por favor. Y fíjense cómo después, ay, perdón, después de un mes, ahí vemos, es que estoy tratando, sí, el 5 de julio, fíjense, los triglicéridos en 150, con un índice aterogénico mucho menor, colesterol total completamente normal, por abajo de 200, 178, y su HDL empezando a mejorar. Entonces, bueno, pues es evidente, este paciente lo único que, y es lo que dice ahí en el video, lo único que hizo fue hacer la colocación de los pellets y mejoró su vida diametralmente. La siguiente, por favor. Creo que ya actuaste, ya estás aquí, ¿no? Estás invirtiendo tiempo en informarte el por qué, entonces hay que mantener ese impulso hacia una vida saludable. Entonces, no te detengas, hazte los estudios de laboratorio, es muy sencillo y nada más, si tienes dudas, vamos a ver cómo estás, vamos a ver en dónde estás parados, ¿vale? Entonces, no te demores por ti, por tu familia, haz una cita. Aquí voy a dejar a Lili que les tiene las promociones y demás que se lograron con laboratorios para que puedan tomar esa decisión y cambiar su vida ya. Muchas gracias nuevamente por su tiempo, por estar aquí, los felicito por dedicarse unos minutos a mejorar su salud, aunque sea en teoría. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, Lili, dime, por favor. Claro que sí, Doc. Antes de pasar a sus preguntas, sí me gustaría comentarles las promociones que tenemos. Muchas gracias por sus comentarios. Quiero retomar una pregunta que el doctor les hizo. ¿A qué grupo quieren pertenecer? ¿Al grupo de las personas que se quieren sentir bien y quieren estar tratadas por un experto? ¿O a las personas o al grupo de personas que va a ser
estos viejitos decrépitos, como lo mencionaba en su presentación del día de hoy. Entonces, yo los invito a que formen parte del grupo número 1 con estas promociones hechas especialmente para ustedes. Por favor, les pido que me dejen su correo electrónico para que pueda revisar y pasar asistencia y mandarles esta presentación y algunos material adicional. Y quien esté interesado, por favor, pónganme paquete 1, paquete 2, seguido de su correo electrónico. El paquete 1 son los laboratorios iniciales. Esto es para mujeres, por así decirlo, porque nuestro webinar se enfocó 100% en mujeres en esta ocasión, pero no se preocupen, los hombres en breve tendremos uno para ellos. Los laboratorios iniciales, la primer puesta, en caso de que necesiten un boost, el boost o ese refuerzo por un precio especial de 14,800. El paquete 2 es la primer puesta, el boost, en caso de que requieran su refuerzo, en un precio especial de 9,500 pesos. El paquete 3 son 2 puestas más 2 boosts. Eso quiere decir que ya compran la parte del año más o menos por 18,000 pesos. Y aquí, si ustedes todavía no se definen y no saben si es para ustedes o no, yo les invito a hacerse sus laboratorios iniciales. No pasa nada si nos hacemos nuestros laboratorios iniciales y vamos a una consulta, que yo les voy a brindar su consulta al 50% de descuento con el doctor Alarcón, y se pueden hacer sus laboratorios. Vamos a consulta, que el doctor nos vea, que el doctor nos diga cómo nos encontramos y pues ver si eso es necesario tomar la optimización hormonal o no. Por favor, la verdad, no sé si el siguiente año vayan a cambiar los precios. Yo lo que sí sé es que yo estos paquetes, si ustedes me los pagan en el mes de diciembre, yo puedo aguantarles estos precios para mediados de enero, finales de enero, incluso principios de febrero. Entonces, pero sí es pagando en la parte de diciembre. Entonces, ustedes, por favor, son promociones totalmente increíbles para ustedes. Y en el caso que quieran que vayan sus parejas, les hacemos el 10% de descuento en sus paquetes de optimización hormonal. Ojo, para que más o menos se den una idea de los descuentos, el tratamiento solamente de la puesta y el boost está en 11,500 mujeres. Entonces, más o menos para que ustedes puedan ver el descuento que nosotros estamos manejando, y obviamente pues les hago la pregunta, ¿en qué grupo quieren estar? Yo los invito nuevamente a que estén en el grupo 1 y adelante, ¿no? Sé que tenemos muchísimas preguntas todavía. Yo les invito a que me los puedan mandar por escrito, que se unan a nuestro chat, a nuestro WhatsApp, y me las puedan mandar por ahí por el escrito. Digo, para ya no hacer un poquito más extenso este webinar, mándenmelas y se las vamos a estar contestando poco a poco. Muchísimas gracias. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Estamos preparando el año que viene con muchas, muchas ganas, muchas sorpresas, especialmente para ustedes. Les deseamos muchas, muchas felicidad, mucha salud, mucha calidad de vida, felices fiestas a todos ustedes, y pues qué mejor que empezar el año con salud. No dejemos para mañana lo que podemos empezar y hacer hoy. Entonces, gracias, gracias por su asistencia, gracias porque sabemos que son fechas difíciles y están aquí con nosotros. Doc, no sé si gustas despedirte. Pues nada, igual, muchas gracias por su presencia, felicidades y muchas felicidades en estas fiestas, bendiciones para todos y nos vemos pronto. Saludos. Hasta luego. No se olviden de dejarme su correo. Gracias, bye.